El evangelio que nos trae este domingo Mateo es la predicción de Jesús sobre su muerte, su sufrimiento, cómo iba a ser entregado. De hecho, así comienza el evangelio. Él le va comentando, le va diciendo a sus discípulos que va a tener que sufrir, va a tener que ser entregado en manos de los sacerdotes, caer en las manos de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, maestros de la ley, y iba a ser asesinado. Terrible esta declaración de Jesús para los discípulos de aquel tiempo. Dos palabras terribles para cualquiera de nosotros también: sufrimiento y muerte. Cualquiera en su sano juicio, cuando le hablan de sufrimiento y de muerte, uno preferiría rechazar cualquiera de esas cosas, ¿no? Sufrimiento y muerte. Y de hecho, Jesús le estaba hablando de su propia muerte. Qué confundido tienen que haber estado estos discípulos, ¿no? De este Mesías, de cual esperaban un Mesías guerrero, un Mesías ofensivo. Y mientras que Jesús se manifestaba todo lo contrario, hablaba del perdón, de la misericordia, del amor al prójimo, de amar hasta al enemigo, cosas como esa hablaba Jesús. Y de pronto salía con esto, de que tenía que ser entregado y tenía que morir. Inmediatamente el que salta en todo esto es Pedro. Pedro, no podía fallar Pedro. Pedro es el que toma un poco la posta de decir lo que piensa, lo que siente, pero tal vez los otros pensaban igual que Pedro. ¿Pedro qué dijo? No, Señor, que esto no te ocurra. Dios no lo permita que te pase tal o cual cosa. ¿Y Jesús qué le contesta? Apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, piensa como los hombres. ¡Wow! Es fuertísimo lo que le dice Jesús a Pedro, a quien minutos antes, si ustedes lo recuerdan en el evangelio anterior, le había dicho Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Y a ese mismo Pedro que le había declarado eso, le dice: apártate de mí, Satanás. Parece una contradicción, pero hay que mirarla desde otra perspectiva a esto, porque Jesús lo ha sido y lo sigue siendo un gran pedagogo, tenía que formar a los discípulos. Recuerden que los discípulos se estaban formando, lo estabas educando de alguna manera a Jesús, estaba enseñando su doctrina. Y fíjate vos la separación que hace Jesús de pensar como los hombres y de pensar como Dios. Hay una gran diferencia en pensar como los hombres y pensar como Dios. Habrán escuchado más de una vez la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nosotros estamos en sintonía con la voluntad de Dios, o hacemos lo que a nosotros nos plazca y después le achacamos a Dios lo que creemos que a Él le corresponde. ¿Cuántas veces hemos escuchado es la voluntad de Dios? Pasa tal o cual cosa y es la voluntad de Dios. ¿Sabemos realmente si es la voluntad de Dios? ¿Y cómo sabemos si es la voluntad de Dios? Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Y creo que esto es bueno, nos viene muy bien este evangelio como para que descubramos si nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro obrar está en sintonía con los pensamientos de Dios. Fíjense que al mismo Pedro le dice: no piensa como Dios, piensa como los hombres. En otra parte del evangelio donde dice Jesús: el que no está conmigo está contra de mí. El que no junta conmigo desparrama. Así que pensemos un poco si estamos con el Señor, si desparramamos o juntamos con el Señor. Hagámonos esta pregunta porque es muy válida para este evangelio. Preguntémonos: ¿qué tan cerca estamos del pensamiento de Dios? Hace poco me preguntaron, que dicho sea de paso, así comencé este programa, me preguntaron cómo iba el Cirineo. Y contesté: la verdad que creo que bien. A ciencia cierta, la verdad que no puedo decir cómo va. A veces creo que va bien, hay otras veces que dudo, a veces tengo unas incertidumbres muy grandes. A veces mi fe flaquea, así que esa respuesta de decir si va bien o va más o menos o va mal, no sabría qué responder. ¿Cuál es el objetivo del Cirineo? Y fue el mismo objetivo desde siempre, ¿no? Desde que comenzó este programa: ser luz, ser sal, para todos, ser el Cirineo de todos, sobre todo de aquellos más lo necesitan. Ese fue siempre el objetivo. ¿Lo estoy cumpliendo? Tal vez a media, tal vez sí, tal vez no. Pero la pregunta que vale para esto es si voy con el Señor o no. Y ahí está la clave. La verdad que no sé cómo voy,
Posiblemente no sepa definirte cuál es el objetivo final, si alcanzaré la meta final, pero de algo estoy seguro. Estoy con el Señor, estoy con el Maestro. Me he agarrado de la mano del Maestro y no me pienso soltar. Y eso me da una confianza brutal, si se quiere, porque estoy con el Maestro, donde me lleve, donde Él quiera que vaya. Y eso es la sintonía, esa es la sintonía que pide este Evangelio. Pensar como Dios significa eso. Pensar como Dios significa dejar todo de lado para entregarte a Él. Y ahora lo vamos a explicar mejor porque esta segunda parte que viene del Evangelio creo que introduce más esto que quiero explicar. A continuación dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Bien, empecemos por esa primera parte. El que quiera ser mi discípulo, dice Jesús. El que quiera ser mi discípulo. Así que ponete a pensar si realmente está decidido, si querés, si entrás en esa categoría de discípulo. ¿Te acordás en el Evangelio anterior, en el domingo anterior, donde había hecho esta comparación de 3 categorías, donde Jesús para algunos puede ser un desconocido, la primera categoría. La segunda categoría era la categoría de discípulo, donde vos aceptás a Jesús como maestro, te dejás enseñar por Él y pasás a ser un discípulo del Señor. Y la tercera categoría, la más hermosa, la más amplia de todas, la categoría mayor de todas, que es la amistad del Maestro. Eso lo expliqué el domingo anterior. Pero ahora vamos a esta segunda categoría, que es la de discípulo del Maestro. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es negarse a tu ego, es negarse a la humanidad, es negarse... La vida es una paradoja. Busquémosle la vuelta que le busquemos, nos vamos a encontrar con que muchas veces es una paradoja. Negarse a sí mismo es eso precisamente, negarte al ego que nosotros vamos acomodando a través de los años, desde que nacemos hasta que morimos. Hay una palabra que lo explica mejor como para contrarrestar esta explicación, si se quiere, cómo podemos explicar el negarse, que es el abandonarse en el Señor. Y esto ayuda mucho. Cuando vos lográs abandonarte en el Señor, dejás todo lo demás de lado, te negás a tu propia humanidad. San Pablo lo dice de otra manera, nacer con el hombre nuevo, o sea, dejar el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Así lo dice San Pablo. Pero para eso tenés que entregarte completamente a Dios, sin especular absolutamente nada, desde que te levantás hasta que te acostás, completamente a Dios, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos. Venga a nosotros tu reino. Cuando rezamos el Padre Nuestro, significa que el Señor gobierne nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, sin dejar de ser libre. Eso es lo maravilloso. Yo sigo siendo Dante, sigo siendo un hombre libre. Y soy más libre que nunca todavía cuando el Señor me gobierna, porque ahí está la verdadera libertad. Porque la libertad ¿de qué? Del pecado, de la muerte. Entonces, es ahí cuando nos abandonamos en el Señor, a partir de ahí no somos solamente hombres libres, sino que estamos en sintonía con el pensamiento de Dios. Hagamos lo que hagamos, va a estar en sintonía con lo que Dios quiere. Pero para eso requerimos entrega, una entrega total. Por eso dice Jesús, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo y ven, sígueme. Antes de seguirlo a Jesús, hay otra palabrita, que es... carga con tu cruz. Así dice el Señor. Carga con tu cruz. Y ven, sígueme. ¿Cuál es tu cruz? Yo no sé cuál es tu cruz. Todos tenemos una cruz. Tu cruz puede ser tu enfermedad, tu soledad, tu cuerpo, tu rostro, tu pobreza. No sé cuál es tu cruz. O cuáles son tus cruces. Pero Jesús con seguridad te dice, con tu cruz te quiero. Con tu cruz te necesito y con tu cruz te voy a salvar, no sin ella. Y ese es un detalle maravilloso. Vieron que muchas veces ponemos la excusa de seguir al Maestro diciendo, no, yo hasta que no esté preparado no voy a seguir no voy a ayudar en la iglesia, no voy a ayudar en tal o cual tarea de evangelización, de lo que sea, ¿no? Es como que no estoy preparado todavía. ¿Qué tenés que estar preparado para evangelizar? Imagínate si yo tuviera que decir lo mismo para hacer esto que estoy haciendo. Cuando yo aprenda a hablar,
voy a trabajar en televisión. Cuando yo aprenda a enfrentar las cámaras, voy a hacer el cirineo. Va a pasar muchos años. Entonces, es aquí y ahora. A veces el Señor te necesita aquí y ahora. Ya, así con lo que tenés, con la enfermedad que tenés, con tus limitaciones, con tu pobreza, con tus miserias, con tus debilidades. Con todo eso te dice, ven y sígueme. Yo me encargo de tu cruz. De hecho, en la otra parte del Evangelio dice, aprendan de mí, carguen con mi yugo, que mi yugo es suave y liviano. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Eso dice el Señor. Por eso acá en esto no hay especulación. Si querés ser mi discípulo, dice el Señor, ven, niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Seguirlo al Maestro justamente es eso. Todo lo que Él te dice. Primero negarte, cargar con la cruz y seguirlo. ¿A dónde? Donde Él te lleve. Donde Él te lleve. A veces incertidumbre, a veces en el llano, a veces cuesta arriba, cuesta caminar con el Señor, pero si Él te lleva, está todo bien. Te lo digo por experiencia. Cuando uno experimenta caminar con el Maestro, porque ahí está la clave de todo esto, la experiencia de caminar con el Maestro. Caminar con el Maestro es la experiencia de la libertad, de la verdad, la experiencia de la misericordia, la experiencia del gozo de la paz. Yo, hermano, y te lo digo con total sinceridad, por nada del mundo perdería la paz que me da el Maestro, por nada del mundo. Si hay algo tan valioso que he adquirido a través del Maestro, de tantas cosas que adquiero de Él, es la paz que me regala. Y esa paz no la quiero perder. Tiene un valor, he aprendido a darle el valor a esa paz que me da Él. Esa paz mental, esa paz emocional, esa paz del corazón, esa paz que inclusive te da sanación. Por eso no quiero perderla. Ya reconocí cuando no la tenía. Aprendí la lección ahora que la tengo. Y no quiero soltarme de la mano del Maestro. Eso significa seguirlo. Así que este domingo simplemente recordá que el Maestro te está diciendo, ven, niégate a ti mismo, carga con tu cruz, ven, sígueme, que así sea.